Muy bien, buenos días con todos y con todas. Vamos a continuar con el desarrollo de estas sesiones que corresponde al expediente 47-2018, incidente 23. Es un requerimiento mixto. Nos encontramos en extremo de sobreseimiento. Señor fiscal, para que haga uso de la palabra. Sí, señor magistrado. En la sesión anterior nos quedamos en el tema de que si presuntamente habría el nebis in idem en el presente caso, puesto que se está utilizando el mismo hecho tanto para el tráfico de influencias como para la acusación por cohecho. En ese sentido, señor magistrado, en principio, el nebis in idem es un derecho fundamental que se encuentra protegido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y protege, señor magistrado, pues, que una persona no sea doblemente juzgada ni procesada por el mismo hecho. Sin embargo, señor magistrado, también tenemos que tener en consideración que el nebis in idem se encuentra reconocido específicamente en el Pacto Internacional en el 14.7 y en la Convención Americana en el 8.4. Asimismo, señor magistrado, para que se haya en un caso determinado un nebis in idem, pues se debe identificar que este hecho cumpla tres requisitos, haya una triple identidad. En este sentido, tiene que haber una triple identidad de sujeto, hecho y fundamento. Eso es lo que vamos a analizar tanto para el tráfico de influencias como para el cohecho. Estos presupuestos, señor magistrado, para analizar esta triple identidad ha sido reconocido por el Tribunal Constitucional en el expediente 4234-2015, así como en el expediente 1667-2012, en el que establece que se requiere, pues, un análisis riguroso de estos tres elementos o de estos tres componentes para hacer efectivo la identidad o hacer efectivo el principio de nebis in idem, ya que comulgarían los tres presupuestos fundamentales. En ese sentido, señor magistrado, en el presente caso, pues nos encontramos ante un pedido de sobreseimiento por el delito de tráfico de influencias y un pedido de acusación por el delito de cohecho activo genérico y cohecho activo específico. Respecto, señor magistrado, al tráfico de influencias, o antes de eso, el hecho, en síntesis, en resumen, es que Oviedo Pichotito le habría dado, pues, a Inostroza Fariachi un monto dinerario, así como beneficios para que éste lo asesore en sus procesos judiciales. Teniendo ello como base nuclear o como hecho nuclear, señor magistrado, el tráfico, vamos a analizar si es que se cumple esta triple identidad. Respecto a la identidad subjetivo de persona, pues vemos que efectivamente se trata contra la misma persona, Oviedo Pichotito. Respecto a la identidad objetiva o del hecho, también vemos que se trata del mismo hecho. Sin embargo, señor magistrado, hay que analizar en detenimiento respecto al fundamento como parte de la triple identidad, fundamento del nebis in idem. En ese sentido, vamos a analizar, señor magistrado, si se trata de un mismo bien jurídico protegido y si hay una identidad en la estructura del tipo penal. Sabemos, señor magistrado, que en el delito de tráfico de influencias, pues lo que se protege es la identidad en las decisiones administrativas. Y en el delito de cohecho se protege la probidad. Desde ya, señor magistrado, ahí pues evidenciamos que no hay un mismo bien jurídico protegido. Si bien es cierto, comparten ambos delitos, en el presente caso, un mismo fáctico común, la diferencia en el bien jurídico protegido es distinto, señor magistrado. Asimismo, los elementos normativos, que son la influencia y la corrupción de ambos delitos, también son distintos. Ello tiene, señor magistrado, nos amparamos pues en los estándares internacionales que ya se ha venido tratando este tema cuando un mismo hecho presumiblemente se configuraría dos delitos. Es así que tenemos, señor magistrado, la Corte Interamericana, en el caso Loaiza Tamayo versus Perú, establece que la identidad sustancial debe analizarse en el razón de ser de la norma, no desde su mera descripción factual, desde el mismo hecho, sino desde el bien jurídico protegido. Así también en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en el caso Grande Stevens versus Italia,
estableció que la diferencia se mantiene cuando las sanciones penales persiguen fines preventivos distintos, aunque recaigan sobre los hechos. En el presente caso, pues, evidenciamos que los fines preventivos son distintos, señor magistrado. En el delito de tráfico de influencias, lo que se persigue es la objetividad y en el delito de cohecho es la probidad. El Tribunal Constitucional, señor magistrado, también ha emitido en el expediente 2050-2002, estableció o permitió el procesamiento concurrente por el delito de cohecho y prevaricato y estableció que existe una distinta ratio legis en cada tipo penal y los elementos normativos no son superpuestos. Así también en el expediente 1887-2010, en el fundamento 15, y también del fundamento 25 al 31 de dicho expediente, establece específicamente la sola existencia de dos procesos o condenas o investigaciones fiscales no pueden ser o no pueden activar el ne bis in idem, sino que se tiene que tener o debe analizar a profundidad la identidad de persona, identidad de objeto y de identidad de causa o presunción o fundamento. En el presente caso, pues, verificamos ya, señor magistrado, que no existe una identidad de fundamento entre el delito de tráfico de influencias y el delito de cohecho. Asimismo, también, señor magistrado, en el caso Odebrecht, se sobreseyó el delito se sobreseyó por el delito de lavado de activos por falta de trazabilidad y se mantuvo la acusación por cohecho. El fundamento fue que existió una diferenciación entre el orden económico y probidad. Y también respecto a los elementos normativos de ese expediente de Odebrecht fue que el influjo financiero estaba frente al acuerdo corruptivo. Este criterio ha sido avalado también, señor magistrado, por el Tribunal Constitucional en el expediente 25-2019. Entonces, señor magistrado, pues, a la luz de los requisitos que se exige para el ne bis in idem, pues tenemos que no se cumple esta triple identidad, solamente se cumple con la identidad de sujetos y hecho, pero el fundamento es muy distinto, puesto que se trata de dos delitos muy, muy diferenciados. En ese sentido, señor magistrado, pues, hemos evidenciado de que no se trata de los mismos fundamentos, si bien se trata del mismo objeto y el mismo sujeto, el Ministerio Público opina de que no hay o no se puede aplicar en el presente caso el principio constitucional de ne bis in idem. Eso es todo, señor magistrado. Gracias. ¿Para quién se solicitó el sobreseimiento en este caso? Se está solicitando el sobreseimiento para el señor Oviedo Pichotito en su calidad de instigador y para el señor Chan Romero como cómplice primario. Me dijo que el hecho es que Oviedo Pichotito... Sí, el hecho nuclear es que el Oviedo Pichotito pues, se entregó, ¿no? Entregó un beneficio económico. Efectivamente. Para que lo pueda apoyar en sus procesos. Y en el caso del su coprocesado. En el caso ¿cuál era la imputación de este caso? Perdón, señor magistrado, no le escuché. En el caso de Chan, señor magistrado, él se le imputa haber colaborado con el tráfico de influencias, ya que habría coordinado con Inostroza Pariachi una compra de entradas, pero como evidenciamos la sesión anterior, no existió ninguna influencia para que, o ningún apoyo fundamental que hizo Chan a Inostroza para la comisión del tráfico de influencias. A través de la compra de entradas, ¿no? Sí, compra de entradas. Entradas y viáticos. Chan solamente se encargaba de la compra de las entradas y las coordinaciones para la estadía y pasajes en Rusia. Está bien. A ver, su abogado defensor. El abogado defensor de los procesados. ¿Algo tiene que decir? Señor juez, ¿comienzo? Claro que sí, doctor. Gracias. En mi caso, por Edwin Oviedo Pichotito, que es el único que está en la imputación de tráfico de influencias.
no se presenta un caso de Nevis in idem, porque como bien ha marcado el señor fiscal, acá tendría que haber identidad de hecho e identidad de fundamento. El hecho es el mismo, la relación que existió, según la teoría del fiscal, entre César Inostroza y mi patrocinado. Pero como bien precisa la fiscalía en la acusación, la teoría del caso es que la relación fue contratar, entre comillas, a César Inostroza Pariachi para que asesore a Edwin Oviedo Pichotito en un proceso de amparo y en un proceso penal. Y la fiscalía entiende correctamente que un pacto por el cual se compraría un acto de función, en este caso de Inostroza Pariachi, no podría configurar tráfico de influencias y debe discutirse sí como cohecho, que es el extremo acusatorio que mantiene. Entonces, al ser fundamentos distintos, es el mismo hecho, pero analizado, acá no hay una relación entre un traficante de influencias y un tercero interesado, sino según la fiscalía entre un corruptor y un corrupto. Entonces evidentemente eso no configuraría tráfico de influencias, no generaría el mismo fundamento y no tendría por qué afectar el auto de sobreseimiento que debe ser emitido, porque lo que usted tiene que responder es, ¿este caso puede acusarse como tráfico de influencias? Y evidentemente la respuesta va a ser no. Por eso es que corresponde estimar el requerimiento de sobreseimiento en ese extremo. Gracias, señor juez. A ver, y el otro diputado. Buenos días, señor magistrado, nuevamente, y buenos días con todos los presentes. En efecto, señor magistrado, la Fiscalía ha tenido bien postular el sobreseimiento por el delito de tráfico de influencias, en la imputación que le hacía a mi patrocinado como cómplice primario, ¿no? Por falta de elemento de convicción. No obstante, para nosotros aprovechamos también en que pueda integrarlo esto como parte del razonamiento jurídico o judicial de la sentencia, del auto que se dicte, en el sentido que para nosotros como defensa este hecho no constituye delito en relación a mi patrocinado, teniendo en cuenta lo mismo que ha generado la propia Fiscalía en su intervención hace un momento. Mi patrocinado, en todos los hechos donde participa, primero, el indicio fuerte que tiene es que él no es abogado, no ha sido parte de la carrera judicial, no conocía al señor Edwin Oviedo Pichotito, mucho menos a su defensa legal, y con la única persona que tenía una relación amical deportiva fue con el señor César Inostroza, relación que nunca ha negado, la ha explicado muy bien, y el único, por decir así, mala decisión actualmente, porque no era considerado en ese momento, fue lastimosamente haber asistido a un evento deportivo con quien consideraba un amigo del deporte, que era el señor César Inostroza, y teniendo en cuenta que él, por su capacidad adquisitiva, que es un empresario, por su conocimiento de la juventud en el sentido de hacer las transferencias y las transacciones de separaciones, en todos estos hechos, el lugar donde lo ubicó, coordinó la adquisición de las entradas para el pago con su propia tarjeta de crédito y realizó la separación del Airbnb en el país de Rusia. Esa fue la participación. Luego de esto, no existe ningún elemento de convicción que pueda sostener alguna imputación en el grado de sospecha grave suficiente para que se haya llevado esto a un requerimiento acusatorio. Sumado a ello, también consideramos que en relación a que si esto debería ser un nevis in idem, coincido con el fiscal y con la defensa anterior, que efectivamente no es el mismo fundamento y que no debería haber ninguna afectación al emitirse el auto que así lo decrete, fundado el requerimiento de sobreseimiento en favor de mi patrocinado por el delito de tráfico de influencias en grado de complicidad primaria. Muchas gracias. Está bien. 9:54, 10 de la mañana, 11 de la mañana. Emite pronunciamiento, ¿ya? Descanso para revisar. Gracias, ministro. Muy bien. Sí, está en la construcción de este caso. Hay aspectos muy específicos que he podido identificar de la imputación, tanto para tráfico de influencias, diferenciado del tema del cohecho activo, y hay algunas premisas que saltan a la vista
y van a ser relevantes para resolver. Y para resolver, al menos, tengo que verificar algunos elementos de convicción porque el planteamiento del archivo es por el 344, inciso 2, literal D del Código Procesal Penal. Muy bien, pero no lo voy a hacer ahora. No voy a tomar mi tiempo. En todo caso, será para la siguiente sesión. Vamos a... ¿Cuándo es la siguiente sesión? ¿Qué fecha es? ¿Yucra? El martes, todos los martes está llevando el doctor esta audiencia. Martes 6. Sí, está bien. Estoy dentro del tiempo todavía. Sí, por favor, el martes 6. Sí, 9 de la mañana. Ahí emitiré pronunciamiento. Y de acuerdo a eso vamos a determinar si continúa o no. ¿Bien? Entonces, notificados todos para esa fecha. Buenas tardes y gracias por la espera. Conforme, gracias, doctor. Gracias. Hasta luego, padre. Buenas tardes.